Hola, veníamos diciendo que el lado B pues viene siendo el que necesitamos hallar. Entonces vamos a hacer una ecuación que es x al cuadrado y pues el lado A va a restar al lado C porque pues pasa de un lado a otro. Entonces vamos a restar pues 10 a 18. Vamos a restarnos, no, vamos a hacer primero la potenciación, que vendría siendo 10 por 10, 100, y 18 por 18 sería 324.7404. Ahora si restamos menos 100 a 324, 324 vendría siendo 224.7204. Ahora necesitamos quitarle la potenciación a la x. Entonces para eso pues lo vamos a pasar al otro lado y pues sería una raíz cuadrada de 224. Y pues daría 14.99. Y pues ahí normalmente se aproximaría, entonces pues el número más aproximado sería 15. Entonces sería 10, 15, 18,02. Entonces así el teorema de Pitágoras ayuda a hallar las medidas de alguno de los lados. Eh, Vamos a ver ahora trigonometría. La trigonometría viene del griego trígono, que es triángulo o tres ángulos, y metría, que es medida. Entonces son las medidas de tres ángulos o las medidas de triángulos. Entonces los ángulos se miden en grados de los triángulos, pero pues también se puede medir en radianes. Todos los grados pues son de círculos, de triángulos, de todo. Entonces, por ejemplo, en una circunferencia hay 360 grados. Obviamente pues digamos se podría interpretar un triángulo acá y pues hagamos estos grados, los grados de acá y los grados de acá que tienen un triángulo. Entonces pues sabemos que si 360 grados conforma toda una circunferencia, dos pi radianes sería la equivalencia. Entonces 180 grados, que vendría siendo más o menos lo que es un triángulo siempre, valdría pi. 90 grados sería la mitad de pi, un medio de pi. 60 grados serían 3 pi radianes. Bueno, 3 pi radianes no, sería pi sobre 3 radianes. Pi sobre 4 radianes sería 45 grados y 30 grados sería pi sobre sextos, sobre 6 radianes. Vamos a hablar sobre los grados sexagesimales, que 360 grados pues es un total de una circunferencia para dar posiciones en una esfera. Así podemos usar, por ejemplo, un grado, que un grado se compone de 60 minutos y cada minuto se compone de 60 segundos. Más o menos así sabemos la posición y las horas de cada país en el planeta. Entonces podemos decir que grados, minutos y segundos. Entonces 180 grados, 45 minutos y 65 y 15 segundos. Ahora podemos pasar de grados a radianes ya sabiendo esto. Entonces pues un grado, por ejemplo un grado se multiplicaría por pi y se dividiría sobre 180 radianes. Entonces primero se multiplican los grados por pi y se dividen sobre 180. Se podría cambiar en 256 grados, 300 grados, cualquier tipo de grado. Y ahora sabemos que un radian se multiplica por 180, que son los grados, y se divide sobre pi para convertirlos a grados. Entonces de grados a radianes y de radianes a grados. Vamos a explicarlo acá un poquito mejor. Vamos a pasar de 135 grados a radianes. Entonces primero pues lo escribimos, sería 135 grados sobre pi, no, multiplicando pi sobre 180 grados. Entonces pues primero que todo, como tenemos dos cosas semejantes, se cancelan, entonces se cancelan los grados. Ahora quedaría 135 pi radianes sobre 180. Se multiplicarían entonces las 135 por pi
y quedarían 424,11 radianes sobre 180, y pues la división sería 2.35 radianes. Hay otra forma de hacerlo, que sería comenzar a simplificar la fracción. Entonces sería la mitad, la mitad, y la mitad, y la mitad, y pues ya quedaría, digamos, quedarían 2 sobre 3 radianes, por decirlo así. Pero pues este modo me parece a mí mejor. Da un número exacto, no da fracción. Entonces, por ejemplo, acá ya serían 8 radianes por 180 grados y sobre pi radianes. Entonces simplemente se cancelan los radianes y quedaría 8 por 180 sobre pi. Entonces pues se hace la multiplicación, que serían 1440 sobre pi, y después hacemos la división, que sería 458 grados. Ese sería el resultado. Entonces pues las razones trigonométricas, la razón trigonométrica se denominan los catetos según el ángulo que se esté mirando. El cateto que está pegado al ángulo se llama cateto adyacente, y el cateto que está al lado opuesto se llama cateto opuesto, por su misma palabra. Entonces pues vamos a decir que alfa es los grados de acá, de esta esquina. Entonces pues serían alfa es el ángulo de este lado. Entonces pues vendría siendo que este cateto está pegado al ángulo alfa. Entonces pues a este cateto se le llama adyacente, y al cateto que está a la opuesta se llama cateto opuesto. Si hubiera una beta a este lado acá, entonces el cateto adyacente de beta sería este, y el cateto opuesto sería este. Si nos fijamos en el A, o sea en el alfa, el cateto adyacente vendría siendo el de abajo, el cateto adyacente. Y si nos fijamos en alfa, el cateto opuesto sería el de acá. Entonces pues teniendo en cuenta esto, con las razones trigonométricas podemos sacar el ángulo de alfa o las medidas del triángulo según lo que necesiten. Estas fórmulas las podemos recordar con sencillas palabras: SOHCAHTOA. Entonces seno sobre seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, y tangente opuesto sobre adyacente. Entonces pues sería este, y pues acá algo más mejor explícito. El seno de alfa es el cateto opuesto, como lo decíamos, sobre hipotenusa. El coseno de alfa sería adyacente sobre hipotenusa, y la tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y pues están los inversos, que sería cosecante, secante y cotangente, que pues vendría siendo hipotenusa sobre opuesto, hipotenusa sobre adyacente y adyacente sobre opuesto, que están acá: seno, coseno, cosecante, secante, y tangente, cotangente. Cateto opuesto simplemente se invierte: adyacente, hipotenusa. Entonces pues esto es para sacar los distintos datos de un triángulo. Entonces vamos a ver cómo aplicarlo, por decirlo así. Entonces pues necesitamos saber todos los datos de un triángulo, y nos dan como información que el ángulo mide 60 grados y su cateto adyacente mide 50 metros. Entonces pues tenemos en cuenta que es un triángulo rectángulo. Entonces nos dan el ángulo, ahora vamos a poner alfa. Entonces alfa mide 60 grados y su cateto adyacente mide 50 metros. Ahora, todo triángulo rectángulo tiene 90 grados. Entonces, como recordando lo anterior, sabemos que un triángulo tiene 180 grados. Entonces pues simplemente tendríamos que hacer una suma, por decirlo así, una resta. Entonces 90 más alfa más beta es igual a 180 grados. Entonces pues ya sabemos alfa, que es 60, pero no sabemos beta. Entonces vamos a hacer una ecuación para encontrar a beta. Vamos a pasar estos a restar al 180. Entonces
beta es igual a 180 menos 90 menos 60, que eso en teoría sería 30 grados. Entonces pues ya sabemos que beta son 30 grados. Ahora, la tangente de A, queremos saber el cateto opuesto, por decirlo así. Porque pues también podría ser la altura, podría ser interpretado de varias maneras. Entonces, pero para saber este lado, podemos utilizar a alfa. Entonces, la tangente de alfa sería cateto opuesto, que es este, pero no lo sabemos, y cateto adyacente, que es el de acá. Entonces, esta sería la fórmula. Entonces, vamos a escribir los datos. Entonces sería tangente de 60 y x, que es opuesto, que no lo sabemos, sobre 50. Entonces simplemente vamos a hacer una ecuación. Entonces x lo pasamos para averiguarla y vamos a procesar los otros dos. Entonces sería, como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. 50 por tangente de 60 grados igual a x. Eso daría resultado 86,60. Entonces 86,60 metros mide este lado del triángulo. Ahora, para saber la hipotenusa, podríamos simplemente multiplicar 50 por 50 y 86.60 por 86.60 y tendríamos ya la hipotenusa por teorema de Pitágoras. Pero pues también se puede hacer por las razones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, vamos a coger la socatoa, que es el seno. Vamos a coger el cateto opuesto, que ya lo tenemos, sobre la hipotenusa, que esta es la hipotenusa. Entonces vamos a transcribir seno de 60, 86, que es cateto opuesto, 86 sobre 60, y y, que no sabemos qué es la hipotenusa. Entonces pues vamos a despejar, a hacer una ecuación. Entonces sería y, que es igual a 86.60 sobre seno de 60. Entonces pues acá como está, va a pasar a dividir. El seno va a pasar a dividir. En esta ocasión pasaba a multiplicar el 50 porque pues era el dato que teníamos. Pero pues acá como no lo tenemos, lo pasamos acá y pasa a dividir. Entonces pues el resultado sería 99.99. Debemos tener en cuenta que pues hay que aproximar cifras, pero pues de todas maneras lo dejé en 99.99, que sería 100 prácticamente. Entonces pues para corroborar que todo nos quedó bien, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que pues el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa. Entonces vamos a hacer 50 por 50, que sería siendo 2500, 86.60 por 86.60 daría 7499, y 99 por 99 sería 9998. Pues sabiendo que pues debemos aproximar, entonces pues quedaría en un 7500 y quedaría en un 10000. Entonces 2500 más 7500 sí es igual a 10000. Entonces pues sabemos que las razones trigonométricas que hicimos aquí están bien. Eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.